Amigos, bienvenidos a este podcast que compartimos a través de nuestro portal www.infoenlace.net. Recordando que no solamente es el podcast, que no solamente es nuestra página infoenlace.net, también estamos por medios tradicionales como La Voz de Carabobo los días martes a las 11 de la mañana y también lunes, miércoles y viernes al mediodía por las pantallas de Ecovisión. Vamos a estar conversando con la diputada Karin Vera, que también es dirigente nacional de Primero Justicia. Ella es diputada por el Estado Táchira. Es importante acotar algunos aspectos porque con Karin Vera hemos visto mucho el tema que tiene que ver con la situación de los caminantes que están enfrentando una situación bien difícil y en la frontera. Y bueno, nosotros quienes estamos un poco más hacia el centro, pensábamos que el tema de los caminantes había llegado, el tema de la diáspora con todo el tema de la pandemia, había llegado hasta allí, o no sé si hay algún tipo de calificación o clasificación, mejor dicho, de los caminantes. Si hay caminantes nada más que van a buscar medicina y regresan, son caminantes que se están yendo del país, que están regresando. Gracias por atendernos estos minutos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Fíjate, el tema de los caminantes es un tema que debe prender las alarmas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros antes de la pandemia veíamos cómo de manera creciente el ciudadano venezolano que atravesaba la frontera a través del paso formal, ya Puente Internacional Simón Bolívar o Puente Internacional Francisco de Paula Santander por el estado Táchira, emprendían una ruta caminando en busca de mejor porvenir, de mejores oportunidades en países vecinos. Pero con la llegada de la pandemia, más que detenerse, lo que hizo fue incrementarse la situación económica en Venezuela, se empeoró, y eso motivó a que muchos jóvenes, sobre todo gente muy joven, familias muy jóvenes, emprendieran la salida del país desde el centro de la República caminando, producto de la paralización del transporte público con la presencia de COVID en todo el territorio nacional. Estas personas no solamente sufren del caminar cientos y cientos de kilómetros hasta llegar a la frontera venezolana, sino que una vez que llegan allí, se convierten en víctimas de los grupos irregulares y de las Fuerzas Armadas Nacionales que hacen vida en toda esa zona. Nosotros hemos venido recibiendo denuncias de mujeres que vienen caminando en dirección a la frontera desde el centro del país y que han sido víctimas de abusos sexuales por parte de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales. Otras personas así les arrebatan las pocas pertenencias que puedan tener, y ya cuando llegan a la línea fronteriza la situación se torna mucho más difícil porque quedan en manos de la irregularidad de los grupos irregulares que hacen vida activa allí en todo ese eje fronterizo colombo-venezolano, desde el municipio de Bolívar, pasando por el municipio de Pedro María Ureña, municipio de Ayacucho, municipio García de Evia, y que a raíz de la pandemia esos grupos irregulares se han venido adentrando mucho más hacia el centro del estado, incluso hasta la montaña alta tenemos presencia de efectivos miembros de la guerrilla. Pero en la zona fronteriza, estos caminantes, estos venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria compleja, que buscan mejores oportunidades, que buscan sencillamente alimentos para poder darle a su familia, empiezan a ser víctimas de reclutamiento por parte de la guerrilla del ELN, víctimas de la trata de blancas, víctimas del tráfico de drogas, porque allí en esa frontera existe una especie de burdel en cada uno de esos patios fronterizos. Pero lo más triste es que el venezolano está en total indefensión, porque todo aquel que es víctima de cualquier de acto delincuencial no tiene a quien acudir para formular su denuncia y que sea defendido, porque son esos mismos cuerpos de seguridad del Estado apostados en esa zona quienes tienen una especie de contubernium con los grupos irregulares que están ahí. O sea, que están conviviendo fuerzas militares venezolanas con los grupos irregulares de Colombia. Totalmente, porque es que la cantidad de personas y la cantidad de mercancías que pasan a través de estas trochas generan una ganancia económica bastante comprometedoras, que son repartidas tanto en unos como en otros, y eso hace que sencillamente allí lo que existe es una especie de negocio
sin importarle el padecer, sin importarle la calamidad que vive el venezolano mientras transita por ese paso. Y fíjate que no solamente está el venezolano que huye de la emergencia humanitaria compleja para irse hacia otro país, sino está el venezolano que día a día utiliza esos pasos irregulares porque sencillamente va a buscar alimentos, va a buscar medicina, o porque sencillamente trabaja del otro lado de la frontera, pero vive en esos municipios fronterizos. Ayer tuvimos un día trágico para los venezolanos donde una señora murió porque la corriente del río Táchira, que divide al Táchira desde Venezuela hasta Colombia, por producto de las lluvias, tenía una crecida, la fuerte corriente, se llevó la señora e hizo que ésta falleciera. Pero eso no fue ayer, esto viene ocurriendo de manera sistemática cada vez que hay lluvia, porque bueno, es la naturaleza del río, el venezolano se ve en la obligación de someterse a eso, arriesgar su vida, arriesgar su integridad física, sencillamente para sobrevivir, porque resulta mucho más atractivo para quienes hoy detentan el poder mantener los pasos formales cerrados, no importa que los venezolanos sean sometidos a estas penurias, pero lo importante para ellos en este momento son los grandes beneficios económicos que se tienen. Ahora, a ver, vamos a recordar, amigos, estamos conversando con la dirigente nacional de Primero Justicia en el estado Táchira, Karin Vera, y yo quisiera saber, porque esto es una problemática, imagínate, están los venezolanos que están en ese cruce de manera frecuente o simplemente porque sea un paso transitorio porque están saliendo del país, están huyendo del país, uno dice, bueno, pero entonces ¿en manos de quién está? ¿Qué posición puede tener por lo menos la gobernadora del estado Táchira? ¿Qué posición ustedes en su momento asumieron con respecto en defensa a esta circunstancia? Y también saber, porque hay una responsabilidad también, quiera forzada o no, por parte del gobierno colombiano. Bueno, fíjate, nosotros desde la Asamblea Nacional venimos haciendo de manera reiterativa las denuncias del caso. Hemos venido haciendo también, levantando los informes y llevando a los organismos multilaterales de defensa de derechos humanos, porque realmente las alarmas tienen que estar encendidas con respecto a la vulneración de dichos derechos para los ciudadanos venezolanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes permiten que la guerrilla colombiana que vive, que usa el territorio venezolano como su casa, hagan desastres en la frontera. De igual manera, de alguna forma, pues hemos visto cómo de manera un poco timorata la gobernadora pues viene haciendo algunas denuncias, pero la verdad es que no pasa la situación de allí. Nosotros sí hemos avanzado con nuestro comisionado en la ONU, Miguel Pizarro, levantando pues las denuncias y haciendo, visibilizando la situación que ocurre en la frontera venezolana, que no es exclusividad solo del estado Táchira. Recuerde que nosotros tenemos fronteras norte-sur, este-oeste, y tenemos esa presencia de bandas criminales no solamente en el estado Táchira, sino en la frontera con Zulia, en la frontera con Zulia, y tenemos la frontera de Apure, la frontera de Amazonas. Pasa situaciones muy similares en la frontera con Brasil, por el estado Bolívar. Y si hablamos de la frontera norte, donde las bandas criminales utilizan a través de ofertas engañosas a ciudadanos venezolanos, ofreciéndoles empleo en las islas del Caribe, y una vez que llegan allí, sencillamente les son arrebatados sus documentos de identidad y sometidos a tratos crueles e inhumanos, también en un tema de prestación de servicios sexuales, en el caso de las mujeres y de los hombres mucho más jóvenes. Sí. Yo quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan porque, bueno, aparte que uno queda más que preocupado, angustiado con la situación de los venezolanos, sobre todo porque no se ve una solución inmediata a ese tema fronterizo que, bueno, que se agudizó de una manera bueno, muy fuerte, tomando en consideración que el efecto pandemia, el efecto económico y social y la crisis política que se vive en el país, bueno, han colaborado para todo eso. Pero hay un tema que no quisiera dejar pasar, que tiene que ver con el tema electoral. Bueno, nos toca hacer una pausa y al regreso quisiéramos tocar el tema político, que también es importante, político electoral. Queremos conocer un poco su visión. Ya regresamos.